Padre Dios, te doy gracias en este día porque me permite, Señor, entrar a través de estos medios y poder llevar a cabo la enseñanza de tu verdad, de tu palabra. Una palabra que trae vida, Señor, porque es vida en Cristo Jesús. Señor, somete todo mi ser a ti, espíritu, alma y cuerpo, y que nada sea de mi carne, Señor, sino que sujétala, lleva cautivo todo pensamiento, Señor, a tu obediencia. Y que yo simplemente, Señor, sea un instrumento de ti, mi Dios de los cielos, para poder bendecir mi vida primeramente, Señor, y de aquellos Padres Celestial que han sido llamados, que han sido escogidos, Señor, que han sido predestinados, que han sido justificados para en un momento, Señor, ya después de haber sido santificados y consagrados, puedan ser glorificados juntamente con tu Hijo. Te doy gloria y honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana quiero compartir lo que Dios ha estado compartiendo con mi vida, sabiendo que cada mensaje es diferente y Dios lo transmite de manera diferente a cada uno de ustedes, a los que formamos parte de su cuerpo. Sabemos que Dios al hombre fue al único que le dio elección, le dio dominio propio, le dio el derecho de poder él elegir en su vida en servirle a Dios o no, el libre albedrío. O sea que eso es lo que nos ha apartado y nos ha separado muchas veces de la presencia de Él, porque nuestra humanidad es una humanidad caída que se resiste a la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús. Pero los que llevan cautivos sus pensamientos a la obediencia de Cristo son sometidos al altar de consagración de Dios y empiezan a vivir una vida diferente, y es la que Dios quiere transmitir a través de su mensaje. Y vamos a ir primero a Lucas capítulo 9 y su versículo 28, porque es algo que me impactó. Y dice: aconteció como 8 días después de estas palabras, o sea, lo que Dios estaba anunciando su muerte, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, dice, a orar. ¿A dónde fue Dios? A orar. Jesús siempre se mantuvo en comunión con el Padre, siempre mantuvo esa relación íntima de comunión con su Padre, porque le era revelada la palabra viva. Y dice: y entre tanto que oraba, entre tanto que hablaba con su Padre, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. O sea que conforme él estaba orando, él estaba teniendo una relación con su Padre, él empezó a tener una transfiguración. Fue cambiando de lo natural, de lo humano, a lo sobrenatural, a lo espiritual. Eso empezó a suceder que en ese momento que él tenía un momento de intimidad con su Padre, pero ahí estaban quienes: Juan, Jacobo y Pedro. Y dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. ¿Por qué inicio con esto? Nosotros estamos en una transición de nuestro ser natural a un ser espiritual, porque Dios es espíritu y nosotros tenemos que adorar en espíritu. Nuestro ser espiritual
cuando aceptamos a Cristo, cuando recibimos nuestra salvación, empieza algo nuevo en nosotros a través del Espíritu de Dios. O sea que Dios empieza a cambiar nuestra naturaleza humana en una naturaleza espiritual. Dios dice que nos eligió Él quiere que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Pero usted y yo no vamos a saber la voluntad de Dios hasta que nosotros no aceptemos nuestra salvación, hasta que no haya una salvación en nuestras vidas. Aquí este tema yo le llamo, ¿conocemos la voluntad de Dios? Hay dos tipos de voluntad: la voluntad perfecta, agradable y buena de Dios, y la voluntad permisiva. Y hoy vamos a hablar de la voluntad perfecta, si usted y yo la conocemos, porque es lo que su iglesia debe de conocer. Pero su iglesia, solo cuando se rinde a Él, cuando se humilla ante Él, cuando se mete bajo la sumisión, bajo el poderío de Dios, va a conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y su versículo 18, dice: dad gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En todo tiempo usted y yo tenemos que agradecer, sea que estemos en momentos de bonanza o en momentos de escasez, en momentos de tristeza o en momentos de alegría, en momentos de dolor o en momentos de no dolor. Tenemos que dar gracias. No tenemos que hallar despropósito en aquello que nos acontece, porque este caminar es un caminar donde vamos a tener batallas, donde vamos a tener que librar batallas, donde hay que pelear la batalla y ganarla y continuar nuestro camino para poder llegar al otro lado. El Señor trazó algo muy importante para el hombre en el huerto del Edén. Mi Señor le dio potestad al hombre de que él gobernara todo lo que Dios había hecho. O sea que el hombre tenía autoridad sobre lo que la mano de Dios o lo que su voz o su palabra había hecho sobre la faz de la tierra. Dios le dio el dominio y le dio poder al hombre de señorear sobre todas las cosas que él había hecho en la tierra. Mas sin embargo, el hombre se rebeló por su codicia, por su avaricia, por querer ser igual a él. Desobedeció al mandato de Dios. Y entonces cayó la maldición sobre la raza humana. Y desde entonces hubo una separación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. O sea que prácticamente el espíritu nuestro murió a la comunión, a la relación con Dios. Y entonces el Padre decide traer salvación al hombre, porque Él desde antes, Él amó al hombre, por lo tanto le dio el soplo de vida. Le dio el espíritu de vida, el aliento de vida que viene de Él para nosotros. Y lo único que tenía que hacer el hombre era tener comunión con Él. Pero la avaricia y la codicia va más allá. Y esto le pasa al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no se somete a Dios, sino que en el desierto ve las obras de Dios, mas sin embargo pronto las olvida. Esa es, y piden y piden y piden, y el Señor les da, pero esa no es la voluntad buena, perfecta, agradable, sino que es una voluntad permisiva, que Dios lo permite, pero para el propio mal de ellos, porque ellos no quieren someterse ni sujetarse a Dios. Entonces viene el mal, porque ellos quieren seguir las corrientes de sus deseos, las corrientes de su carne. Mas sin embargo, Dios Padre envía a su Hijo en rescate de la humanidad, pero solo aquel que cree en Dios, que recibe a Jesucristo como su Señor,
va a empezar a ser transformado por el Espíritu de Dios, va a empezar a ser cambiado. Entonces la palabra de Dios dice que nosotros existe una consagración debida a las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor nuestro, le estamos admitiendo de que Él entre a nuestro corazón y tome lugar de nuestra situación y tome lugar de nuestra vida, y nosotros nos negamos a nosotros mismos, nos negamos a lo que deseamos en nuestra carne, renunciamos a todos esos deseos que son simplemente visuales, porque los vemos, los deseamos, pero en sí la voluntad de Dios es que usted, ahora que ha nacido de nuevo, tenga un caminar transitorio en esta tierra para poder llegar al otro lado donde se encuentra la bendición eterna, la bendición de la cual Dios había hecho desde el principio. Entonces, a Dios le plació que usted y yo naciésemos, y eso debería de satisfacernos a nosotros, de que fuimos elegidos por Dios para poder habitar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mi vida ya no me pertenece a mí, mi vida le pertenece a Él. Y si le pertenece a Él, Él es el que tiene el control de mi voluntad. Y cuando mi voluntad se sujeta a la voluntad de Él, yo empiezo a conocerlo. Empiezo a caminar con Él. Empiezo a tener esa comunión con Él. Y era lo que Jesucristo hizo en la transfiguración, que Él tenía que caminar con su Padre. Y al caminar con su Padre, Él en un momento fue transformado del humano a lo espiritual. Dice que su rostro se hizo resplandeciente y sus vestidos eran blancos. Lo que leímos dice, y su vestido blanco y resplandeciente. Dios quiere que su mente sea transfigurada, que cambie de lo terrenal y tenga una mente espiritual, una mente que se llene de esa luz trasluciente, para que usted pueda andar en Él. Entonces, cuando leemos en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18, dice: dad gracias en todo aquel que está siendo formado. Empieza a ¿qué? A reconocer que todo lo bueno viene de Él. Y aún lo que no es bueno viene de Él, para corrección de nuestra vida. Y en todo tiempo tenemos que dar gracias, porque esa es la voluntad del Padre para con nosotros en Cristo. Usted no puede conocer la voluntad del Padre si usted no está en Cristo. ¿Y cómo puede estar usted en Cristo? Caminando en la presencia de Él, porque solo en la presencia de Él usted va a poder escuchar su voz. Y usted me va a decir: ¿y cómo camino en la presencia de Dios? Tiene que haber una rendición total de su persona al altar de consagración. Todos los días, desde que se levanta, usted tiene que poner en sacrificio vivo su persona, alejando todo lo mundano, los deseos del mundo. ¿Y cuáles son los deseos del mundo? La avaricia, la codicia y los deseos sensuales. Todo eso usted tiene que morir. Presentar ese cuerpo en sacrificio. Entonces, es cuando usted empieza a estar en Cristo. Si usted no está en Cristo, usted no va a conocer la voluntad de Él. Y si usted no camina en la presencia de Él, usted no va a poder escuchar su voz. Y si no camina bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo, que es el que nos regenera,
no vamos a conocer la voluntad de Dios. ¿Y por qué es necesario conocer la voluntad de Dios? Primero, porque cuando oramos tenemos que orar en el Espíritu y basados en la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros decimos que tenemos fe, pero esa fe, porque saber la voluntad de Dios es caminar en la fe, en la confianza en Él. Y cuando nosotros decimos que tenemos fe, mi fe tiene que estar fundamentada en que Cristo está en mí y que mi fundamento es Él. Y entonces yo ya no hago cosas basadas en mi mente humana, sino que empiezo a caminar en la mente de Cristo. Para eso yo tengo que morir a mí misma y consagrarme a Él. Muy diferente a todo lo que hemos venido caminando y viviendo. Porque cuando nuestro ser se enferma, o usted o yo me enfermo, si yo camino con Dios tomado de su mano todos los días y rindo mi ser y dejo que mi espíritu se apegue a su espíritu, yo voy a saber si la voluntad de Dios es que yo sea sanada en ese momento, porque yo les he dicho, los días de nuestra vida Dios los tiene contados. Hay un día específico en que yo voy a dejar de existir en esta tierra, pero cuando yo deje de existir aquí, dice que paso a un descanso con Él para esperar la venida de su Hijo Jesucristo, que vendrá en las nubes a levantar a los suyos. Y le he dicho que esos suyos son aquellos que se parecen a Él, que tienen el carácter de Él, el carácter de mansedumbre y de templanza. Templanza es dominio propio, es equilibrio, porque el fruto del Espíritu se ha radicado en Él. Y no todos, como les dije en las enseñanzas anteriores, podemos estar en la iglesia y no haber tenido ninguna relación con Él. Podemos tener dones, pero no haber tenido ninguna relación con Él. Y entonces Él nos dirá en aquel día, nunca os conocí. O podemos ser como las 5 vírgenes imprudentes que no almacenaron aceite, ni mantuvieron sus lámparas encendidas, y no tampoco tuvieron un recipiente guardado para el momento que el de aquí terminara. Ellas tenían su depósito. A esas son aquellas personas, les dije, que vamos a la iglesia y que hemos tenido un tipo de relación con Dios. Pero en un momento nos olvidamos de la intimidad y de la comunión con Él y de la sumisión con Él. Y eso lo representa la iglesia de Éfeso, cuando Dios dice que son buenos en las obras. Pero Éfeso se olvidó de tener ese primer amor, esa relación con Dios. Esas podrían ser las 5 imprudentes que se empezó a apagar su lámpara, y Dios le dice a la de Éfeso, si no avivas ese fuego, vendré pronto y quitaré el aceite, la luz de tu candelero. Entonces ya el Espíritu Santo ya no alumbrará nuestras vidas. 2 tipos de personas: los que dejamos de tener intimidad con Dios, de tener ese sacrificio, de someter nuestra persona en el altar de la consagración día a día, que tomamos tiempo para escudriñar la palabra, indagar la palabra, porque usted y yo somos responsables de estudiar la palabra de Dios. No estoy diciendo que sea malo escuchar los mensajes. Es bueno que usted escuche el mensaje de otro siervo, pero no se quede simplemente con ese mensaje, sino que usted también tome su tiempo de poner la persona suya
en el altar de consagración. Y en el altar de consagración yo dedico tiempo en la palabra de Dios. Yo dedico tiempo a hablar con Dios, a solas con Él. Y conforme yo voy indagando su palabra, sumergiéndome en su palabra, mi vida va siendo transformada, mi mente va siendo transfigurada en una mente espiritual, en un entendimiento espiritual. Y por eso me gusta, porque en la versión latinoamericana, y indagar la palabra de Dios es tomar diferentes versiones, porque hay diferentes versiones. Pero usted tiene que pedirle la guianza al Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo le va a hablar directamente a su espíritu. Y dice la palabra de Dios en la Biblia latinoamericana, dice en Romanos capítulo 12 y su versículo 1 dice: les ruego pues, hermanos, o sea, el apóstol Pablo estaba haciendo un ruego a quienes, a la iglesia en sí, por la gran ternura de Dios. O sea que Dios siempre ha tenido ternura por el hombre. Dios no es un Dios que está sentado en una silla queriendo castigar al hombre, no. Él es un Dios tierno, y más que todo su Santo Espíritu que mora en usted y en mí, son bien tiernos. Y dice, por la gran ternura de Dios, os ruego, dice, que le ofrezcan su propia persona. Que le ofrezcamos. ¿Qué es ofrecer? Decirle: Señor, aquí está la persona de Vilma, rendida a tus pies. Y dice, como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle, este culto convierte a criaturas que tienen juicio. Dice un sacrificio vivo y santo. Primero yo presento mi persona ante Dios, que me santifico, me aparto de lo que es el mundo, me aparto de la relación con el mundo y someto mi mente, mi pensamiento, mi vida a consagrarlo a Él. Me rindo a Él todos los días, me rindo a su presencia misma para que Él llene todo mi ser. Entonces dice, un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Dice, este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Solo aquellos que tienen el entendimiento podrán hacer esto. Someter su persona al altar de consagración. Luego dice en el versículo 2, no sigan la corriente del mundo en el que vivimos, no nos vayamos por las cosas del mundo, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Transfórmense, transfigúrense en una renovación interior. Que nuestro interior se vuelva espiritual. Así como Cristo fue iluminado, su rostro fue iluminado y sus vestidos se hicieron blancos. Así nuestra mente tiene que transfigurarse para que sea renovado nuestro interior. Y eso solo lo hace la persona juiciosa, la persona que tiene sabiduría y que sabe entender lo que la palabra de Dios le está hablando. No cualquiera, sino aquel que ha puesto su persona en ese altar de consagración. Usted es responsable de consagrarse a Dios todos los días. Y dice, así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios,
lo que es bueno, lo que le agrada y lo que es perfecto. Cuando mi interior, mi mente sea transfigurada, entonces yo voy a saber cuál es lo perfecto, cuál es lo bueno y cuál es lo agradable. Y ya no cometeré errores de orar en contra de la voluntad de Dios. Esto surge a raíz de una persona que llega al hospital y esta persona tiene un mal diagnóstico y para Dios no hay imposible hacer un milagro porque Dios es el Dios de los imposibles. Pero quizás el tiempo de vida había llegado a esta persona, pero por no conocer la voluntad de Dios, surge lo inconveniente y decimos nosotros, cuando nos dan la mala noticia del diagnóstico, esta persona se ha agravado, sus pulmones se han hecho de esta forma. Para nosotros ya no hay solución para lo científico. Aunque Dios, si su tiempo no ha llegado, Dios puede sacarlo de allí. Pero si su tiempo ha llegado, ¿cómo va a saber usted? Si usted no camina como caminó Enoc con Dios, y caminó Enoc en íntima comunión con Dios, y de repente Dios lo llevó. ¿Cómo vamos a saber nosotros si la voluntad de Dios es que ya el tiempo de ella o de él llegó? Y nos forjamos nosotros mismos una fe no fundamentada y decimos, yo tengo fe que Dios va a sacar adelante y va a salir de ahí. Y llega otro mal diagnóstico y dicen, ha empeorado. Y luego de todo ese tiempo, muere la persona. ¿Cómo quedó su fe? ¿Conocía la voluntad de Dios? ¿En qué dirección oramos? O sea, cuando yo leo esto, yo logro entender que aquella mujer que se creía muy espiritual, que soy yo, porque oraba, porque quizás hacía otras cosas, se da cuenta ahora que para llegar a conocer la voluntad de Dios, necesito rendir por completo todo mi ser en el altar de consagración. Si yo no me consagro a Él y no someto todo mi ser a Él para que Él esté en mí, nunca conoceré su voluntad. Y mientras tanto, al orar de esta manera que les estoy diciendo, ¿quién está sufriendo? La persona que está allí. Porque esta persona está desarrollándose la evolución de esta enfermedad y ella está padeciendo, mientras nosotros, por no saber la voluntad de Dios y creyendo que esa es, tenemos que saber bien qué tiempo caminando en Dios, Él nos va a decir cuál es nuestro tiempo. Porque se lo dijo a Aarón. Aarón, ve y consagra a Eleazar, tu hijo, porque tú vas a partir. Y Aarón lo hizo. Llevó a su hijo al monte y le entregó las vestiduras sacerdotales y ahí murió. O sea que conocer la voluntad de Dios es saber el tiempo de cómo orar, de cómo hacer las cosas, qué es lo que Dios quiere.
y qué es lo que no quiere. En el momento que a nosotros nos dieron la noticia de nuestra mamá, a mí mi corazón como ser humano se conmocionó. Tuvo una conmoción emocional. Pero yo dije, Señor, yo no quiero ir en contra de tu voluntad. Si tu voluntad es que tú te la vas a llevar, mi Dios, que no sea en agonía, mi Padre, ni en dolor, sino que sea, Señor, en paz y en quietud. Yo no voy a pelear, Señor, ir en contra de tu voluntad. Quizás hoy no sepa cuál es tu voluntad, pero yo me voy a regir a tu voluntad, aunque en mi corazón surja la tristeza y el dolor. Yo quiero aprender, Señor, a confiar en ti y a vivir en ti. Y aún ella está entre nosotros. Cuánto tiempo Dios tenga para ella o tenga para mí, eso solo Él lo sabe. Pero yo me voy a regir a la voluntad de Dios y rendir mis emociones, que fue algo que Aarón rindió cuando murieron sus dos hijos, Nadab y Abiú. Aarón tuvo que rendir sus emociones a Dios y no llorarlos y no tocarlos y no enterrarlos porque había sido separado para el servicio de Dios. Y cuando somos separados para el servicio de Dios, tenemos que rendir lo humano y dejar que la transfiguración de su Santo Espíritu renueve mi mente, transforme, transfigure de lo humano a lo espiritual. Y que la luz de Él llene mi ser y ya no vea con mis ojos físicos, sino que empiece a ver con los ojos de Él. ¿Cuánto tiempo usted y yo tengamos en la tierra? No lo sé. Pero cada día tengo que morir a mí misma, rendir mi persona a Dios, que es mi servicio, de mi razón rendirla, a consagrarme en su palabra, en la comunión con Él y a caminar con Él para que un día, cuando me tenga que ir, Él me lleve. Que Dios nos ayude a entender esta palabra y rendirnos totalmente a Él. Y algo que verdaderamente estoy entendiendo, porque aún en mi ser humano no entiendo muchas cosas, pero necesito entenderlas. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 12:1-2, dice: sean transfigurados por la renovación de la mente, para que disciernan cuál es la voluntad de Dios buena y agradable. Tenemos que discernir. Efesios 5:17 dice: tenemos la orden de saber la voluntad de Dios y encontrarla. Dice, y la vamos a encontrar solo con una mente espiritual, una mente transfigurada, llena de la palabra de Dios y rendidos al Espíritu Santo. Vamos a conocer la voluntad de Dios. Dice, las actitudes y prácticas que recomienda Pablo es la consagración que surge de las misericordias de Dios, seguido de la justificación, o sea que la consagración va seguida de la justificación y la santificación por el Espíritu Santo. Santificación se entiende, es cuando el creyente es separado para Dios en virtud
de estar unido a Cristo. Consagración se refiere cuando el Hijo se consagra al Padre para la consumación de su alta misión. Usted tiene una misión que va más allá de una entrega a una sumisión y servicio, que mantiene el espíritu nuestro de consagración a través de todas las vicisitudes de la vida. No importa la vicisitud que usted esté pasando, usted va a mantener su espíritu de consagración en sumisión y en servicio. Dice, es el cuerpo que se ve sobre el altar de consagración. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, en esta hora doy gracias por esta palabra, porque esta palabra es primeramente para abrir mi entendimiento, mis pensamientos, mi mente, y poder rendirla a usted, Señor, día a día. Y de esta manera, Señor, poder conocer su voluntad perfecta. Bendiga a su pueblo, Señor, a su iglesia, a su cuerpo, a cada uno de los miembros de su cuerpo, para que puedan entender esta preciosa palabra, Señor, que usted nos da para poder vivir vidas santas, apartadas y consagradas a usted, día tras día, no de vez en cuando, sino cada día, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde